Esta receta queda increíblemente deliciosa que la preparo casi todos los días. Hazlo en casa. No te arrepentirás de prepararla. Para esta receta necesitaremos una zanahoria mediana, lo cual la rallaremos muy bien por la parte grande del rallador. Ya bien rallado, reservaremos. También necesitaremos una cebolla mediana. Esta lo cortaré en tiras, así de esta manera como lo estoy haciendo. Ya cortada, reservaré. Por último, necesitaremos una pechuga de pollo, lo cual cortaremos primero en tiras y luego en cubos. Chicos, les recomiendo hacer esta deliciosa receta en casa, no te arrepentirás de prepararla. Ya hecho esto, reservaremos por un momento. A continuación, en una sartén, agregaré un chorrito de aceite. Agregaré la zanahoria rallada, la cebolla cortada en tiras y sofreiré muy bien estos ingredientes durante 3 minutos. Ya pasado el tiempo, agregaré la pechuga de pollo y la sofreiré muy bien por unos minutos más. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad miras nuestras recetas, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para William Valera desde Venezuela, también para Carla Sam desde México, y para Eva Daniela que nos mira desde El Salvador. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Y ya en este punto, agregaré 4 cucharadas de pasta de tomate y la mezclaré muy bien hasta incorporarlo a los demás ingredientes. Ahora, la condimentaré agregando una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de orégano y la mezclaré muy bien por unos segundos. Ya en este punto, añadiré 100 mililitros de agua y mezclaré un poco. Ahora, taparé la sartén y la dejaré cocinar a fuego medio durante 10 minutos. Y ya pasado el tiempo, destaparé y la moveré muy bien por unos segundos. En este punto, agregaré 600 mililitros de agua. Agregaré 300 gramos de fideos y mezclaré muy bien por unos segundos. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que estás disfrutando de esta receta, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: me encantan los fideos, para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. Taparé la sartén y la dejaré cocinar por otros 7 minutos más. Y ya pasado el tiempo, nuestra receta está lista. Miren lo rica y deliciosa que se ve. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.